Buenas tardes, jóvenes. Ya estamos en las clases de la segunda semana. Recordando un poco, estuvimos bien hablando sobre lo que sería, nos quedamos en elementos, en compuestos, en mezclas. Aquí ya vamos a entrar más a detalle, por ejemplo, los compuestos. Tenemos aquí un ejemplo en la imagen que estamos viendo, es un simple experimento que por medio de energía podemos separar dos compuestos de los que trae el agua, ¿sí? El hidrógeno gaseoso, por ejemplo, arde en oxígeno para formar agua. Por otro lado, es posible descomponer el agua en sus elementos constituyentes pasando a través de ella una corriente eléctrica, como se muestra en la figura 1.7, que es la que estamos viendo aquí. Entonces, al momento de pasar esa corriente eléctrica, puedes descomponer las partes que componen el agua. ¿Sí? El descomponer no quiere decir que ya no funcione, sino es separar los componentes. Nada más. Bien, entonces, esa es la parte principal para entender que de un compuesto. Un compuesto quiere decir que está compuesto por dos o varios elementos, ¿sí? Aquí, por ejemplo, tenemos una tabla de comparación del agua, hidrógeno y oxígeno. El agua estando en estado líquido, el hidrógeno en gas y el oxígeno en gas, o sea, se separan. El punto de ebullición normal del agua es de 100 centígrados. De hecho, las escalas de la temperatura más comunes están basadas en el punto de congelación del agua. Por ahí, a partir de ahí es a 0 grados, o sea, es la escala que nosotros conocemos. Entonces tenemos que el punto de ebullición normal es a 100 grados centígrados. En cambio, el hidrógeno a menos 253 grados centígrados y el oxígeno a menos 183 grados centígrados. La densidad del agua es a 1.00 gramos sobre mililitro. Del hidrógeno es 0.084 y del oxígeno 1.33. Y inflamable, el agua no es inflamable, el hidrógeno por separado sí es inflamable, o sea, en algunos compuestos que llevan hidrógeno se utiliza para que sea flamable y el oxígeno como tal no es flamable. Bien, bueno, aquí nada más estamos viendo la imagen de uno de los materiales más comunes, que es la malaquita, es un material, es una roca, pero bien, de lo que vamos a hablar es de lo siguiente, de las mezclas. Casi toda la materia que nos rodea consiste en mezclas de sustancias. Cada sustancia de una mezcla conserva su identidad química y por lo tanto sus propiedades, mientras que las sustancias puras tienen composición fija. La composición de una mezcla puede variar. Una taza de café endulzado, por ejemplo, es una mezcla que no está fija, o sea, está disuelta dentro de otra sustancia. ¿Qué pasa si lo dejas reposar varias horas? Esto puede hacer que se separen, ¿sí? Y se puede contener poca o mucha azúcar. Las sustancias que constituyen una mezcla, como azúcar y agua, se le denominan componentes de la mezcla. Bien, algunas mezclas como la arena, las rocas y la madera no tienen la misma composición, propiedades y aspectos en todos sus puntos. Entonces, estas mezclas son heterogéneas. ¿Qué quiere decir que sean heterogéneas? Que sus componentes no tienen las mismas propiedades, ¿sí? Si tú metes a un frasco pelotas y canicas, son redondas, sí, pero son de tamaños diferentes, consistencias diferentes, por lo tanto es una mezcla heterogénea. En cambio, si tú viertes, no sé, agua de limón y agua de melón, se pueden revolver porque es una mezcla homogénea, porque tienen las mismas propiedades cada una de los componentes en esa mezcla. Bien, a lo largo del video van a estar apareciendo algunos ejercicios. Aquí yo los voy a nada más a mencionar y hay que hacerlos y eso va a ser la tarea de esta semana. Aquí, por ejemplo, está el ejercicio tipo 1.1, te explica y ya te da acá abajo lo que sería el ejercicio de aplicación para que se vea mejor. Lo voy a poner ahí unos segundos, tiempo suficiente para que le tomes captura y puedas contestar. Bien, correcto. Entonces, hablábamos de que tenemos la materia. La materia es aquí vamos a ver lo que hablamos de las mezclas, ¿sí? Tenemos la materia. La materia se refiere, por ejemplo, al vaso de café con azúcar.
es uniforme en todas sus partes, o sea, todas sus partes son iguales, a eso se refiere con uniforme. Si tu respuesta fue no, la mezcla es heterogénea, era lo que mencionábamos. Si la mezcla sí son, sus partes son iguales, entonces es homogénea, ¿sí? Ahora, de ahí se desglosa, dice, tiene composición variable. Si tiene una composición variable y si tu respuesta es no, la sustancia es pura. Si la composición es variable, entonces es una mezcla homogénea, pero es una disolución. Está disuelta una sustancia en la otra. Bien, si la sustancia es pura, se puede descomponer en sustancias más simples, por ejemplo, el ejemplo que hablamos del agua. Si tu respuesta es no, es un elemento, o sea, ¿qué quiere decir? Que ya llegó hasta la parte donde ya es imposible descomponerlo. En cambio, de que si sí se pudiera separar en sustancias más simples, como en el caso del agua, si tu respuesta es sí, entonces es un compuesto. Entonces el agua es un compuesto, no un elemento, porque incluye dos elementos. Bien. La materia, como ya lo habíamos dicho, tiene tres formas ya que hemos mencionado en los videos de la semana anterior, pero a su vez tiene propiedades de la materia, ¿sí? Cada sustancia tiene un conjunto único de propiedades, características que permiten reconocerla y distinguirla de otras sustancias. Por ejemplo, las propiedades dadas en la tabla 1.3 nos permite distinguir el hidrógeno, el oxígeno y el agua. ¿Cuál es la tabla 1.3? La que vi hace un momento en la parte de arriba, que ustedes pueden regresar un poquito el video para que puedan ver las propiedades, donde venía el punto de ebullición del agua a 100 grados y que venía que uno de los elementos era flamable y el otro no y demás. Bien, aquí tenemos cómo hay una variedad en la distancia o en la forma en la que están la mezcla de hidrógeno y oxígeno. Están juntas, pero aquí ya están haciendo un compuesto, ¿sí? Bien, vamos a hablar que existen dos tipos de cambio, que uno es el cambio físico y el otro es el cambio químico. Al igual que se hace con las propiedades de una sustancia, los cambios que sufre la sustancia se pueden clasificar como físicos o químicos. Durante un cambio físico, las sustancias varían su apariencia física, pero no su composición. O sea, a lo mejor podrían cambiar el cómo están físicamente. Seguimos con el ejemplo del agua. Cuando el agua se hace hielo, entonces está sufriendo un cambio físico. Cuando el agua se hace vapor, está sufriendo un cambio físico también. ¿Sí? Todos los cambios del estado, por ejemplo, el líquido a gas, líquido a sólido, son cambios físicos. En los cambios químicos, también llamados reacciones químicas, las sustancias se transforman en sustancias químicamente distintas. Por ejemplo, cuando se quema hidrógeno en el aire, sufre un cambio químico porque se combina con el oxígeno. O sea, cuando estás quemando el hidrógeno, llega al punto donde se puede combinar con el oxígeno y eso que es lo que provoca, ya sabemos lo que se provoca al combinar dos elementos que es el hidrógeno y el oxígeno, que sería agua. Bien. Aquí nada más aparece un experimento, a este centavo se le está agregando cierta sustancia y esa sustancia disuelve este centavo. Pero el centavo obviamente es de un material específico. La reacción química entre un centavo de cobre es de cobre y el ácido nítrico. El cobre disuelto produce la disolución azul verdosa, que es lo que está pasando aquí. El gas marrón rojizo que se produce es dióxido de nitrógeno, o sea, produce un gas que es el dióxido de nitrógeno y a su vez cambia a azul verdoso. Bien, entonces vamos a continuar en el siguiente video. Muchas gracias.